Bienvenidos al canal de clases de lengua y literatura española. Yo soy Catalina Montero y en esta entrega veremos el uso literario del lenguaje. No te vayas, dame un like y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía. ¡Empezamos! La comunicación literaria, el autor y el lector. El texto literario constituye un acto de comunicación que, frente a los que son habituales en la comunicación ordinaria, posee los siguientes caracteres. No desaparece apenas ha producido su efecto. Al contrario, el emisor, que es el autor, pretende que perdure indefinidamente y además manteniendo intacta su forma. Es frecuente que el receptor, que sea el lector o espectador, estime esa forma como algo muy valioso. No es el emisor quien tiene la iniciativa de empezar la comunicación, sino el receptor es quien la inicia y la interrumpe por propia decisión. El emisor no escribe para alguien en particular, sino para cualquier lector actual o futuro, de quien no espera respuesta sino solo su atención. Todo esto ocurre porque la comunicación literaria no tiene una finalidad práctica inmediata, sino solo la de producir un placer estético desinteresado. Acabamos de ver un rasgo esencial de este mensaje literario, la comunicación que el lector o espectador establece con él y carece de finalidad práctica. Y otro muy importante es que el emisor y el receptor no suelen compartir una misma situación. Falta, pues, este factor importante que permita la comunicación. Por ello, el lector tiene que crear una situación de lectura introduciéndose en el texto con sus personajes, los caracteres de cultura, el hábito del lector, la sensibilidad, la ideología. En cualquier caso, este mensaje literario no suele tener un único significado para todos los lectores. Posee, sin duda, un significado, el que quiso darle su autor, pero es el lector quien le da el sentido en función de la situación de lectura que es capaz de crear. Ello hace que las obras literarias suelan entenderse de modos muy diferentes. La finalidad de todo texto literario es satisfacer estéticamente a quien lo lee, es decir, gustarle. Pero ello no se produce muchas veces, bien porque el lector está preparado para más y sus expectativas quedan defraudadas, o al revés, porque carece de preparación para crear una confortable situación de lectura. La creación literaria no se realiza partiendo de la nada. El escritor cuenta con su propia experiencia, con la observación de lo que acontece y de la literatura misma. Esto es de las obras, por ejemplo, procedentes de la tradición y las contemporáneas. Entre ellas debe insertar las suyas, procurando que destaquen por su calidad y, a ser posible, por su originalidad. La creación literaria no es espontánea, además de facultades innatas de cultura y de sensibilidad, exige el dominio de una técnica que resulta de muchas lecturas previas y de la acción consciente del escritor para forjar, si tiene talento, su propia individualidad. Y por tanto, en los contenidos como en la forma de la obra. La técnica no consiste, pues, en la aplicación de fórmulas, ya que no las hay, salvo en el caso siempre de las reglas métricas, pero sí exige ciertos procedimientos que el autor va creando mediante tanteos y experiencias hasta dar con los que más le convienen a su obra, ¿no? Según su particular opinión y reacción de los lectores. Ya sabemos que el lenguaje literario actúa la función poética, mediante la cual el lenguaje llama la atención sobre sí mismo, pero este puede hacerse de muy diversas maneras, ¿no? Varía con los tiempos, las modas y los gustos literarios. La lengua literaria es básicamente la lengua escrita culta de cada momento.
El lenguaje llama la atención sobre sí mismo, como hemos dicho, realzando la expresión mediante figuras, es decir, mediante utilizaciones artificiosas del idioma, las cuales pueden aparecer en todos los planos, tanto el fónico como el semántico, el sintáctico, etc. En el plano fónico encontramos las aliteraciones o repeticiones de un sonido o grupos de sonido. Aquí en esta cita de Gabriel Miró lo podemos ver. Tocó con el codo la campana gorda que se quedó exhalando un vaho de resonido. Si esa repetición trata de imitar o sugerir un sonido, como ocurre en este ejemplo, lo conocemos como onomatopeya. También encontramos la rima consonante o asonante y el ritmo tanto en prosa como en verso. En el plano léxico encontramos el normal empleo de epítetos y tropos, es decir, palabras que cambian de significación con las metáforas, metonimias y sinécdoques. En el plano sintáctico encontramos el hiperbatón o la alteración del orden normal de las palabras. Por ejemplo, del monte en la ladera de Fray Luis de León, esta cita. Encontramos también los apareamientos de vocablos que se repiten o se suceden desempeñando una misma función. Os leo la cita. Mientras leo, suena a lo lejos un piano desacordado, un piano en el que alguna muchacha ensaya su lección. Por entre las líneas de mi lectura me llegan las notas, sueltas, lejanas, casi derretidas, y me traen recuerdos derretidos también. Es el mismo piano, sin duda es el mismo piano. Es una cita de Miguel de Unamuno. Encontramos también la repetición de un mismo tipo de estructura gramatical, que es cuando es idéntica por su principio, se denomina anáfora. Os leo la cita, que la tengo aquí preparada. He aquí el tinglado de la antigua farsa, la que alivió en posadas aldeanas el cansancio de los caminantes, la que embobó en las plazas humildes lugares a los simples villanos, la que juntó en ciudades populosas a los más variados concursos. De Jacinto Benavente. Encontramos también el asíndeton u omisión de nexos conjuntivos y el contrario es polisíndeton. Hay una gran variedad de figuras que también consiste en situar la misma palabra con no posiciones simétricas. Por ejemplo, la anadiplosis, que es la repetición de la parte final de un verso. Os leo la cita. Y aún se me ocurre otra razón, otro verso. Razón que juzgo decisiva. O la epanadiplosis, que es la repetición en el comienzo y en el final de un mismo verso. Pensemos en la cita de García Lorca cuando dice, verde que te quiero verde. Aunque también se dan en la lengua ordinaria, son muy características del lenguaje literario las llamadas figuras del pensamiento, que consisten en la formulación chocante que se da al contenido y su fuerza no reside en las palabras, sino en el modo llamativo con el cual se modula el pensamiento. Encontramos figuras como es la hipérbole o la exageración. Os voy a leer unas citas para ir justificando las figuras literarias, ¿de acuerdo? Entonces, esta es de Miguel Hernández. Dice, donde yo me hallo, no se halla, hombre más desgraciado que ninguno. La lítotes es, por el contrario, una atenuación del pensamiento que no se expresa francamente. Por ejemplo, dices, has prestado poca atención a la ortografía. En vez de decir has cometido faltas de ortografía.
La prosopopeya o personificación es la que atribuye propiedades humanas a los animales y las cosas. Dice, la gota de agua que vive una noche tremenda de placer sobre la verdura de una hoja puede ser tan petulante que se crea algo necesario. A la aurora empezará a beber el vino de oro del sol y se pondrá tan borracha que rodará de la hoja al suelo. De Ortega y Gasset. La antítesis o la relación que se establece entre dos cosas contrarias o antagónicas. Es un verso de Rubén Darío. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Encontramos también la paradoja, ¿no?, que formula una contradicción aparente. Al avaro las riquezas lo hacen más pobre. Es una paradoja, ¿no? Que es lo que acabamos de decir. Y por último encontramos la suspensión o interrupción del discurso con una intención evocadora. Os voy a leer de Juan Ramón Jiménez. Viene un olor a campo mojado, algún lucero surge verdoso tras un campanario viejo. El coche de las 7 pasa, ladran los perros. Al subir el camino se siente el rostro lleno de luna fría. Sobre el blanco cementerio en la colina lloran los altos pinos negros. Los tres principales factores que intervienen en la comunicación literaria, el emisor o autor, el texto y el receptor, se prestan a ser analizados independientemente o en sus relaciones mutuas, y de ellos se ocupa la crítica literaria. Si el interés crítico se pone en el autor, los métodos habituales son los psicológicos, que ven en la obra una proyección del espíritu del autor, y los métodos psicoanalíticos, que consideran lo que el texto debe a su subconsciente. Otros métodos analizan el texto como un objeto puramente artístico, sin vincularlo al autor ni a la sociedad que emerge. Son los métodos llamados formales, entre los cuales han alcanzado gran desarrollo los estructurales. Por fin, un sector importante de la crítica que se siente atraído por la influencia que el ambiente en el que el autor escribe y que ha influido en él son los métodos sociológicos, que examinan cómo la sociedad, las circunstancias, las creencias, los problemas que le rodean se manifiestan en el texto. Y existe también la crítica inmediata, que es la ejercida en los medios de difusión, que juzga las obras recién aparecidas según los gustos y saberes del crítico, con el fin así de orientar a los posibles lectores o espectadores. De todas maneras, estoy preparando un vídeo sobre el análisis y la crítica literaria, donde los veremos más descriptivos todo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. En Facebook hay un grupo anónimo, Clases de Lengua y Literatura Española, donde me puedes buscar y seguiremos compartiendo por allí contenidos entre este canal y otros profesores. Y ahora mi ayudante. Dale un like, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Adiós, hasta el próximo vídeo de literatura española. Adiós, hasta pronto.